Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles el mensaje del día. Ahora quiero hablarles de la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios, es la máxima sabiduría de Dios. Am, Al otro día hablamos de Jesús, de la sabiduría de Salomón. Comparamos como cuando Salomón pide sabiduría, cuando él describe lo que él quiere. ah, es bastante similar a lo que era el árbol del bien, el fruto del árbol del bien y el mal. Ah, entonces, ah, deducimos de que la sabiduría de Salomón no era la sabiduría no es Jesús, no es la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Jesús es mayor, tiene más gloria, más riquezas que la sabiduría de Salomón. Dios le dio sabiduría a Salomón, pero no era Jesús, no era la sabiduría de Jesús. Y ahorita vamos a ver cuando Pablo habla en Corintios compara la sabiduría de lo que le llama Pablo la sabiduría del mundo, que básicamente es el conocimiento del bien y el mal. Que de ahí viene la sabiduría. En 1 Corintios 1:31 dice: ¿para qué? Tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. La idea que nosotros digamos Jesús es mi sabiduría, Jesús es mi redención, Jesús es mi santificación, que Jesús es nuestra sabiduría, es para que no nos jactemos, para que no hablemos y digamos, wow, yo soy bien inteligente. No somos nosotros, es Jesús. Pero cuando nosotros decimos Jesús es nuestra sabiduría, es porque Él vive en nosotros, hay una unión entre Jesús y nosotros. Entonces Jesús viene a ser nuestra sabiduría en Dios. En Dios. Entonces está disponible todo el tiempo. Está dispuesta todo el tiempo. No se corrompe porque no es algo de nosotros, propio de nosotros, viene de Jesús. Si su sabiduría se corrompiera, entonces cuando nosotros decimos Jesús es nuestra sabiduría, si su sabiduría no está correcta, entonces vamos a ser afectados nosotros. Pero si su sabiduría es lo máximo, la máxima sabiduría, entonces nosotros vamos a ser beneficiados porque Él es nuestra sabiduría. Es como somos como una copia, como un servidor, una computadora que está recibiendo su sabiduría, su información de otra computadora mayor, alta. Entonces esta computadora da vida. Eso es lo que Jesús se refería cuando decía: yo soy la raíz y ustedes son los pámpanos. Jesús es el que se encarga de dar los nutrientes para que nosotros podamos dar fruto. No es que en nosotros hay fruto. Tenemos que estar conectados a la raíz que es Jesús. Entonces cuando decimos Jesús es nuestra sabiduría, Jesús es mi sabiduría, personalifícalo, hazlo personal, no lo hagas plural. Jesús es mi sabiduría, Jesús es mi sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es tu sabiduría. Así lo diseñó Dios. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. El problema es que Dios te dé sabiduría, es porque se crea una separación. Empiezan las personas a creer que son ellos los que tienen la sabiduría, que no, esa sabiduría no vino de Dios, que esa sabiduría ellos la generaron por su trabajo, por su persistencia, por su cualquier motivo. Entonces las personas empiezan a pensar de que ellos crearon esa sabiduría, pero esa sabiduría vino de Dios. Dios la dio. Como Salomón fuera algo ridículo que Salomón empezara a pensar: hey, yo hice esta sabiduría que tengo, yo la creé. No, él la recibió, como Dios se la dio. Y así sucede. Ahora, cuando las personas empiezan a creer de que ellos recibieron, que de ellos es la sabiduría,
que ellos son los autores de la sabiduría. Entonces dice la palabra que Él destruirá la sabiduría de los sabios. Entonces se corrompe. Lo que Dios les da se pueden corromper. Se puede corrompir. ¿Por qué? Porque no es la sabiduría. O sea, no es lo mismo decir yo soy sabio a decir yo estoy tratando de ser sabio. O sea, una persona es, la otra persona está tratando de convertirse en sabio. Es muy diferente. Entonces, Jesús es la sabiduría. Él no está tratando de tratar de hacerse inteligente. Él es la sabiduría. Entonces, Jesús es sabiduría, es 1000 veces mejor. Entonces dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Entonces Jesús es mi poder, es mi fortaleza, es mi fuerza. Wow, es una dinámica totalmente diferente a decir, hey, voy a pedir a Dios sabiduría. ¿Para qué vas a pedir a Dios sabiduría? Mejor declara, Jesús es mi sabiduría, Jesús es mi fuerza, Jesús es mi poder. ¿Por qué? Porque Él es tu poder, Él es tu sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestros llamamientos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido al necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Y lo vil despreciado del mundo ha escogido Dios para que no es para anular a lo que es. Que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Esa es la idea de Dios, ponernos en Jesús. Ponernos en Jesús para que su sabiduría sea nuestra sabiduría, para que su fortaleza sea nuestra fortaleza, para que su vida sea nuestra vida. Es como una conexión de un servidor de una computadora a otra computadora, solo que una computadora es la que provee la información para la otra computadora. La otra computadora no genera nada, nosotros no generamos nada, nosotros nada más recibimos de Dios, pero en Jesús tenemos todo. Jesús es nuestra fortaleza, Jesús es nuestra sabiduría, nuestra fuerza, nuestra vida. Aleluya. Nuestra vida. Jesús es mi vida. Jesús es mi vida. La vida de Jesús es mía. Si Jesús está enfermo, entonces yo estoy enfermo. Si Jesús está sano, yo estoy sano, porque somos uno. Somos uno. Así que, y Él es el que domina, no somos nosotros. Nosotros no contaminamos a Jesús, no debilitamos a Jesús. Al contrario, Él nos fortalece, Él nos sana, porque Él no se contamina con nuestra debilidad. Si no fuera muy difícil para Dios podernos ayudar, porque si Él corre peligro al tratar de socorrernos, entonces nosotros, ¿qué podemos esperar? Pero al contrario, cuando nosotros buscamos, pedimos a Él nos socorre. Él es nuestro Salvador, nuestro auxilio. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, y haces bien creer en su nombre, creer en la persona de Jesús y
confesar, declarar que Jesús es tu santidad, que Jesús es tu sabiduría, que Jesús es tu redención. Tu redención. No puedes estar esperando que un virus te ataque, que una enfermedad te ataque cuando tú dices: Jesús, tú eres mi redención. Tú eres mi redención. Redención significa que te separa, que no te hace parte de lo que le afecta a los demás. Eso es algo tremendo de Dios, poder redimir para que uno no sea afectado a lo que le está pasando a todos. Si a todos están en problemas de economía, Jesús te redime para que no tengas problemas. Entonces di: Jesús, tú eres mi redención, tú eres mi fuerza, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza. Jesús es tu sabiduría, y eso es lo que 1 Corintios 1 al 30 está tratando de decir. Cuando tú crees de esa manera, no vas a jactarte, no vas a decir: wow, qué sabio soy, wow, qué inteligente soy, wow, qué fuerte soy. No, vas a decir: Jesús es mi sabiduría. Aleluya. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Te veo mañana.